Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Somos Inés y Miriam y hoy nos acompaña una invitada especial. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nos acompaña Belén Piñeirúa, que es psicóloga especializada en infertilidad. Además es expaciente y es presidenta de la organización En Tu Nombre, de madres y padres que acompañan el duelo gestacional y perinatal. Además, Belén está apoyando constantemente a pacientes a través de su perfil profesional y bueno, y cada una que necesita ayuda le manda un mensajito a Belén y siempre está. Hola Belén, bienvenida. Hola Inés, hola Miriam, bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este podcast. Bueno, gracias. O sea, la idea que teníamos era preguntarte si existe algo así como no sé si llamarlo un mapa de emociones o algún camino habitual en ese tipo de procesos. Bueno, sí, hay emociones que vemos en la mayoría de las pacientes, ¿no? La ansiedad, la angustia, el miedo, son emociones que el 100% de las pacientes lo transitan. Dependerá de las características, de los recursos y de las características de cada una de las mujeres y de las parejas y de las historias, cómo esas emociones se repercutan y cómo las puedan procesar, ¿no? También va a depender muchísimo de en qué etapa del proceso están. No es lo mismo cuando están comenzando, por ejemplo, que capaz que hay más incertidumbre, ¿no? De qué puede pasar, cuántos ovocitos, cuántos fecundan, si no fecundan, que cuando voy a hacer una transferencia, ¿no? Que si bien hay como mucha esperanza en esa transferencia, también hay muchos miedos de si voy a quedar embarazada o no después de todo lo que hice. Entonces las emociones se van transitando y son como una montaña rusa, como siempre decimos, y creo que lo más importante en esto, siempre el acompañamiento más emocional, es de la vivencia, ¿no? Es, bueno, estas emociones van a estar presentes y no las podemos evitar. Claro, no ayuda con decir, pensá positivo y va a salir y no es tan sencillo. No, porque yo siempre les digo a las pacientes, o sea, si en un momento donde vos estás comenzando un proceso de reproducción asistida, donde vas a una consulta médica para ver si en tus ovarios hay folículos, si esos folículos están maduros, hacerte ecografías cada 4 o 5 días, hacerte la extracción de ovocitos con una sedación, dormirte para una extracción de ovocitos. Si no estamos ansiosos en ese momento, si no tenemos miedo, no nos corre sangre por las venas, ¿no? Entonces, realmente es humano que tengamos esas emociones. Las emociones son mecanismos de adaptación que necesita el cuerpo justamente para subsistir y para existir. Y lo que necesitamos es, bueno, conocerlas, ver qué me están diciendo para poder transitarlas, ¿no? Claro, capaz que también de alguna manera saber que es normal, ¿no? Eso capaz que te tranquiliza, porque todo el mundo que pasa por este tipo de procesos, bueno, a mí me pasó, tenía mucho miedo de no poder ser madre nunca, por ejemplo. Y eso me acompañó todo el tiempo y capaz que de alguna manera me bloqueaba. Entiendo que es normal, ¿no? Sí. Sentir el miedo ese siempre hasta que Sí, porque eso se asocia mucho también a los pensamientos, ¿no? O sea, entonces es como esto del destino, si soy madre, si no voy a ser mamá, si esto es para mí, si no es para mí. Digo, cuando uno transita estos procesos y las cosas no se dan, ¿no? Nos han enseñado tanto de que el embarazo llega de forma natural y espontánea y haciendo el amor en casa, como digo yo, ¿no? Sí. Que cuando transitamos estos procesos es difícil entender de que esto es lo que nos ha tocado vivir. Entonces ya eso es como un primer shock, ¿no? Es como, bueno, es como una etapa de duelo absoluto que todas lo transitan en algún momento de estos procesos donde decís, duelo la no posibilidad del embarazo espontáneo, de que esto no va a ser haciendo el amor en casa, o que incluso a veces no va a ser en pareja, ¿no? Digo, hoy crece mucho la monoparentalidad. ¿Y por qué crece? Porque, bueno, a veces son mujeres de 37, 38, 39 años o más que no han encontrado una estabilidad en la pareja, separadas a veces recientemente, y que buscan ser madres y que desean ser madres. Y ahí hay muchos duelos también. Entonces eso trae otras emociones y otros duelos. ¿Y vos pensás que el miedo y todo este tipo de emociones se vive mejor si lo compartís con tu entorno? Yo creo que cuando el no compartir se transforma en una mochila, es necesario compartir.
cuando tu deseo es no compartirlo porque esto tenés un entorno muy invalidante y te genera mucha ansiedad ese entorno, o no te entienden, o han tenido frases muy desafortunadas, entonces no te suma el contarlo, está bueno no contarlo y transitarlo más de la intimidad y desde lo privado. Pero creo que contarlo también hace que podamos entender de que esto nos pasa a nosotros y a mucha gente más, ¿no? Y que cuando vos compartís con un familiar algo, decís así, a mí también me pasó, o a fulanita también le pasó, o mirá que la abuela también pasó por esto. Entonces empezamos a compartir también nuestras experiencias, no solamente lo que me pasa a mí. Puedo entender que en mi familia también a veces ocurrieron cosas que muchas veces no se hablaron, ¿no? Y no se compartieron porque vivíamos en otra época donde había mucho más silencio y más tabú de estas cosas, pero donde a veces el compartir saca mochilas. Es como, me saco, porque dejo de mentir también, ¿no? Cuando uno no lo comparte, por ejemplo, en el trabajo, constantemente tiene que mentir cuando va al médico. Inventar que voy allá o voy... Sin embargo, cuando podemos contarlo y contar con ese trabajo, que no siempre es así, claro, eso también hay que también pasa que en el trabajo capaz que no decís que querés tener un hijo por un tema profesional también. Sí, quizás no te conviene que sepan que vos estás en ese proceso. En mi caso, por ejemplo, me ayudó a contar, porque de hecho yo salía al mediodía a hacerme ecografías, iba, venía, y siempre estaba como transparente de, bueno, me voy a ir a hacer esto, me voy a hacer lo otro, o me pedía días para reposo después de una punción, o cosas así. Entonces, bueno, me facilitó la vida y no me puedo imaginar otro escenario. Sí, yo lo que veo en consulta mucho es que a veces los primeros tratamientos se cuentan, ¿no? Como el inicio, y después cuando a veces hacen un segundo o un tercer intento de FIP, por ejemplo, lo mantienen más en privado, ¿no? Porque primero para evitar las preguntas de, bueno, ¿y cómo te fue? Y, ¿no? Estar como que todos estemos expectantes de lo que está pasando. Pero además porque eso también genera mucha angustia, que todos estemos esperando esto y claro, que no llegue. Eso genera angustia en las pacientes. Entonces es como, bueno, decido, no, esta vez no lo contamos. Esto me pasa todo el tiempo en consulta. Bueno, a mí me pasó. Me pasó también porque creo que fue la tercera inseminación que yo dije, bueno, esta vez lo vamos a hacer tranqui, así como que no, que pase un poco desapercibido, y no conté mucho por eso mismo, porque otra vez decir que no. Dije, bueno, cargaré yo con mi negativo, y si no, bueno, será de sorpresa el positivo. Tal cual. Bueno, y pero de es hecho, eso. con la primera transferencia de la fertilización, lo mismo. Ya todos sabían que yo tenía embriones congelados, pero no supieron en qué momento le íbamos a transferir. Y cuando supe que tenía el positivo, ahí conté. Bueno, por eso. Bueno, pero salvo a Miriam, que sí le conté. ¿La primera, la segunda? No, la segunda sí te conté. Sí. Que me hiciste un brownie de que frutilla de hubo remolacha. Cuidado especial en la beta espera, sí. Bueno, por eso. Pero no es verdad, la primera... Ahí te das cuenta de que cada uno tiene que ir viendo sus necesidades. O sea, en un momento necesitaste contarlo, en otro momento necesitaste no ocultarlo, pero sino, bueno, guardarte más para vos, porque como siempre digo, hacer proceso de reproducción asistida no es un embarazo comunitario. Esto no es de todos. Esto sigue siendo de dos o de uno, ¿no? Entonces, esto no es comunidad, esto es, bueno, nosotros que estamos pasando por esto, compartimos lo que sentimos y lo que pensamos a quienes sentimos y pensamos, ¿no? A quienes queremos, ¿no? Nuestros padres, o algún amigo, o lo que sea. Mi sugerencia siempre es que puedan encontrar a alguien a quien contárselo, porque creo que eso a veces alivia también un poco el corazón, ¿no? De decir, bueno, tengo a esta amiga, capaz que no se lo cuento al grupo de amigas, pero sí se lo cuento a esta amiga para poder sostenerme en ella y no sentirme tan sola, ¿no? Claro. Y creo que eso a veces también alivia un poco. Sí, es que por un lado, claro, la búsqueda natural, ¿no? Ahora se me acaba de ocurrir de que en realidad la búsqueda natural nadie anda diciendo, ¿no? Ay, estoy buscando, este fin de semana voy a buscar, otro fin de semana voy a buscar, porque es algo íntimo. Pero ya cuando es en tratamientos, yo por lo menos no lo sentí capaz, porque no es algo tan íntimo, yo no lo sentí así, como que era algo íntimo. Al contrario, le decía a todo el mundo en que estábamos también como justamente para cuidar mi salud mental, y que no me estén preguntando, ¿y ustedes cuándo? ¿Y ustedes? ¿Y vas a tener un hijo? ¿Pensaste en un hijo? O sea, ya claro, todos sabían que yo estaba en esa búsqueda, entonces no me preguntaban más. Sí me preguntaban cómo estás, o como para cuidarme, pero no me preguntaban por un hijo, porque ya sabían que yo estaba en ese tema. Como que deja de ser íntimo la búsqueda.
Bueno, pero en esto que deja de ser íntimo es otra parte del duelo también, porque es un duelo que la búsqueda de un hijo no sea íntima. Sí, que no porque sea natural. lo es, ¿no? Entonces, pero más allá de lo natural, o sea, esto sigue siendo íntimo. Y dentro de todo el mundo de la reproducción asistida, que es como, bueno, súper invasivo, yo tengo que buscar esos espacios íntimos y privados. En la pareja, sobre todo, porque después esa pareja entra en conflicto, porque esto es como, no sé, poco más que sabe la suegra cuándo tengo que ir a llevar una muestra a la clínica. O sea, me parece que no está bueno eso, ¿no? O sea, esto es una situación íntima de una pareja que le ha tocado el camino de la reproducción asistida y que este es el camino, pero que esto no implica que todo el mundo tenga que saber cada paso que va a pasar en esta reproducción asistida. Sí, hay algunos aspectos que sí, como eso de la muestra, o si te vas a ir a hacer 1000 ecografías transvaginales, que ya todo el mundo sabe que vas a eso, es medio incómodo, pero sí, no lo tomé como tan íntimo en ese momento, lo tomé como natural. Seguramente también hay diferentes vivencias en los hombres y en las mujeres. Sin duda, porque la mujer también, pensamientos en que toda la vida nos han enseñado que estábamos hechas para ser madres, o sea, que estábamos hechas para gestar y que podíamos decidir cuándo ser madres. Y este mundo en el que entramos cuando empezamos a buscar a nuestros hijos y no llegan, ¿no? Pensá que yo arranqué con 28 años en la búsqueda de mis hijos y recién con 38 tuve a mi hija en brazos. Entonces uno se da cuenta de que a veces puede estar sano, puede estar bien. Yo no era una persona que tenía una enfermedad gravísima. Lo que tenía era infertilidad, ¿no? Que es una enfermedad de por sí, pero es una enfermedad tan invisible y tan invalidada que era como, bueno, no me va a tocar a mí esta, ¿no? No la vi venir esta. Entonces es como, bueno, tener una pérdida, 2 pérdidas, 3 pérdidas, no sé, buscar un embarazo y que no llegue, no estaba en la visión de nadie, ¿no? Entonces eso es lo difícil de la reproducción asistida y de la infertilidad, que la mujer que está para gestar y que está en un cuerpo que está para gestar no logra, y que además nos ponen la presión constante de nuestra reserva ovárica y la biología, y que los 40 años son como parece una fecha de vencimiento, tipo, ¿no? Y entonces tenemos 40 y ya no podemos ser madre, y todo eso lo tenemos como muy construido, y la reproducción asistida se trata de deconstruir un montón de cosas, y que por eso se hace tan difícil a veces desde la vivencia. Y el hombre tiene, por otro lado, como una presión social de ser el falo, el que yo vengo acá y produzco y no soy el productor de todo y ¿no? El que llevo el dinero a la casa y demás. Sí, sí. Nos han enseñado eso desde el machismo. Vivimos en una sociedad absolutamente patriarcal y eso juega en los procesos de reproducción asistida, y lo vemos también cuando hay una infertilidad masculina, ¿no? O sea, donde para el hombre es muy difícil salir de ese lugar a veces, ¿no? Porque es como, si mis espermatozoides no funcionan, yo no funciono, ¿no? Bueno, Belén, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, muchas gracias, la verdad, por la disposición, y ahí te estaremos molestando para otros podcasts más adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Temas súper importantes. Como les dije al principio, creo que estas cosas grabadas es muy importante, porque parece que no, pero ayudamos un montón con estas cosas. Hoy ponía una pregunta en Impronta y había como muchas respuestas de me ayudaste sin saberlo. Es como, bueno, a veces posteamos una cosa como así nomás, ¿no? Desde lo espontáneo, y a veces ayudamos de otro lado a mucha gente, y estoy segurísima que este podcast va a ayudar a mucha gente que se siente sola, a entender de que no está sola, a entender que las emociones y que todo esto que hablamos son parte de los procesos, que hay que permitírselos, que son normales, que son esperables, y que creo que el acompañamiento emocional a veces cambia un poco la vivencia, y que cuando cambiamos la vivencia cambia todo, y eso es re importante que podamos entenderlo, pedir ayuda cuando tengamos que pedirla, y aceptar esto que nos ha tocado para poder transitarlo de la mejor manera posible. Capaz que nos podés dejar tu Instagram para los que no te conocen, por si alguien te quiere seguir. Cómo no, es @impronta_uru.
ahí me encuentran, ese es mi perfil profesional. Y también desde En Tu Nombre, es entunombre.uy, si no me equivoco. Y nos esperamos nada. Desde ambas cuentas siempre intentamos acompañar estos procesos, porque parece que no, pero duelo e infertilidad son parte de lo mismo. Entonces, Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.